8 de la mañana, 40 minutos, ya está con nosotros Agustina Bordigoni para el análisis de la política internacional. Agus, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Agus, a meternos de lleno en el título mundial por excelencia, hoy todos los diarios, anoche también, hablaban y hablan y hablarán de la muerte de la reina Isabel II. Sí, exacto, hablan y como decís vos, hablarán porque yo creo que se inicia una nueva era ahora, ¿no? Por ponerlo en cifras o en alguna cifra, ¿no? Y tomar dimensión, el 83% de los británicos no conoció otro monarca que Isabel II, ¿no? Así que creo que se marca el inicio de una nueva era, que tendrá que ver no solamente con el futuro de Carlos III, sino yo creo que también un poco con el futuro de la monarquía en el país. Hay un protocolo que se activa, unas formas, una metodología, diferentes protocolos que se van sucediendo. La pregunta es, bueno, ¿cómo sigue esto ahora en cuanto a la toma de lugar de Carlos III, las conclusiones, las formas, las metodologías, más allá de estos 10 días de duelo que se presentan? Bueno, como bien decías vos, no hay todo un protocolo, incluso tiene nombre ese protocolo que se filtró en abril, que fue la última modificación que tuvo, que se llama la Operación London Bridge, que es la operación Puente de Londres, claro, y que lleva 10 días hasta el funeral, ¿no? Recién les escuchaba que decían, bueno, se va a confirmar la fecha, pero si esto se cumple serían 10 días. El primer día sería la proclamación de Carlos como, digamos, la elección del nombre, porque en realidad no se sabía hasta ayer que iba a ser Carlos III, él decidió cuál era su nombre como rey. Después hay otras reuniones en donde se lo confirma y la coronación, bueno, no sabemos eso cuándo va a ser. Pero ¿puede tomar hasta un año la coronación? Sí, de hecho la reina Isabel estuvo más de un año como reina ya, claro, y su coronación fue más de un año después, que fue además como también un cambio en ese momento, porque fue la primera coronación transmitida por televisión, ¿no? ¿Esto se debe a que hay una especie de formación que debe recibir el próximo rey o reina, o se debe a otros argumentos? No, se debe sobre todo a las preparaciones que llevan la ceremonia de coronación, ¿no? Y todo está como muy diagramado. Si me permitís, por ejemplo, estos 10 días desde la muerte, digamos, ya desde 1960 está programado esto, claro, en el caso de que muera Isabel II, bueno, que pasó ahora muchísimas décadas después, esto está diagramado. Entonces, por ejemplo, el primer día, lo que está estipulado es que la primera que se entere es el primer ministro, primera ministra, claro, en este caso Liz Truss, que asumió el martes, ¿no? Después, el segundo día es el traslado del cuerpo dependiendo de dónde haya sido, que en este caso fue en Escocia, bueno, hasta Londres. El tercer día inicia la gira del rey Carlos, ya como rey, por todo Reino Unido, ¿no? Y mientras tanto se van dando todos los preparativos hasta el día 5, que se lleva desde el Palacio de Buckingham, que sería como la residencia oficial, hasta el Palacio de Westminster, que es el Parlamento, para que ahí la gente pueda, digamos, de alguna manera, o los invitados puedan participar de ese funeral, que va a ser después el 10, ¿no es cierto? Es decir, que está todo muy diagramado, y en el caso de la coronación lleva también un proceso protocolar de preparación de esta coronación, pero digamos que Carlos III ya se viene preparando para ser rey hace 70 años, ¿no? ¿Se espera un discurso de él en el día de hoy, o al menos que hable o se haga presente ante las cámaras? Sí, es una de las cosas que está prevista también, su primer discurso como rey, ¿no? Él hizo alguna manifestación ya sobre la muerte de su madre, pero se espera su primer discurso como rey, la reunión con la primera ministra Liz Truss, y como te digo, no creo que se abre una nueva era, porque Carlos III, en comparación con su madre, tiene un 42% de popularidad frente a un 75% que tenía Isabel, y frente a un 66% que tiene su heredero al trono, o sea, el que pasa a ser heredero al trono ahora, que es el príncipe William, que es su hijo. ¿Él puede negarse a acceder a este lugar, o debe hacerlo sí o sí? Él puede abdicar al trono, y en ese caso quedaría, en realidad hay 24 herederos al trono, que les, digamos, que en la línea sucesoria. Él puede abdicar al trono, y en ese caso quedaría su hijo, el príncipe William, pero bueno, digamos, no lo ha hecho, ha aceptado el cargo. Y una vez que él tome posesión del cargo, ya no puede negarse, o sea, una vez que ya toma posesiones no puede renunciar a este cargo. Esto te lo pregunto por algunas consultas o cuestiones que fueron surgiendo a lo largo de estas horas, ¿no? Bueno, en realidad es un cargo vitalicio, a menos que abdique, ¿no? Por ejemplo, la reina Isabel llegó a ser reina porque su tío
era rey, su tío renunció porque se enamoró de una mujer divorciada, y entonces eso no era compatible con su actividad, y pasó a ser, abdicó y pasó a ser su hermano, que era el padre de Isabel. Cuando el padre de Isabel muere, ella queda como reina durante 70 años, el reinado más largo que ha tenido la monarquía británica en sus 1000 años de historia. Bien. La pregunta, vos marcabas un poco el qué pasa, ¿no? Esto de la popularidad, y bueno, ahora empiezan las consultas, las preguntas, los pro monarquías, los anti monarquía. De hecho, Escocia se ha manifestado claramente como anti monarquía. Bueno, aquellos que tal vez mantenían un cierto tributo, por denominarlo de alguna manera, o cierto respeto para con la reina Isabel, no así para con Carlos. Bueno, esta serie de preguntas que se irán respondiendo tal vez a lo largo que pasen los años o los días. Sí, y creo que es muy importante lo que decís, porque me parece que una monarquía se basa sobre todo en, digamos, porque el monarca es jefe de Estado, es decir, no toma decisiones políticas, pero sí es una figura que aglutina. Y en el caso de la reina Isabel es una figura que aglutinaba, y la monarquía se mantuvo en gran medida por su liderazgo, digamos, de alguna manera. Entonces habrá que ver qué pasa con el liderazgo de Carlos III y con la monarquía en este sentido, porque digamos, incluso lo veíamos con los miles que se congregaron en el Palacio de Buckingham para despedir a la reina, que decían: nosotros no sabemos qué va a pasar ahora, porque la reina era una figura que aglutinaba. De hecho, hay un cierto temor en parte de la población, ¿no? Del futuro incierto, tal vez. Claro, porque, digamos, si bien no tomaba decisiones políticas, era tomada como una figura que brindaba cierto tipo de tranquilidad, ¿no es cierto? Que siempre se manifestaba como neutral, es decir, no daba sus opiniones con respecto a la política nacional ni internacional, pero sí era una figura que brindaba cierta tranquilidad. Y son, además, 70 años de la misma figura que brindaba tranquilidad, ¿no? Se construyó esa figura, que logró construirla, bueno, desde 1952, ¿no? Así que me parece que el futuro va a estar marcado por cómo se logre construir esa imagen o reconstruir esa imagen a partir de otra figura, lo cual es muy difícil porque, como te digo, son muchos años y el 83% de la población no conoce a otro reinado que el de Isabel. La iglesia, tal vez la iglesia protestante, tenía como tal vez una cercanía un poco más, en cierto modo, con Isabel. El Papa, después, cuando se conoce, brinda un mensaje, o la iglesia a través del Papa. ¿Cuál será el papel de la iglesia en sí para con tal vez este deceso de Isabel y la asunción de Carlos? ¿Se puede dar, tal vez, vaticinar cuál será su postura? Bueno, es que el monarca es el jefe de Estado y es el jefe de la iglesia anglicana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la figura de la iglesia es muy importante en este sentido. Quizás el tema al no ser una figura política, el tema religioso también sea importante, y yo creo que en el caso de Carlos, la popularidad, más que dada por una cuestión de posturas políticas o lo que sea, están dadas por la manera en que la población considera que se comportó con Lady Di, ¿no? Porque fue una figura muy importante. Y de hecho, la mayor crisis que tuvo Isabel en su reinado fue precisamente la muerte de Lady Di, porque la gente consideró en ese momento que no le había rendido los honores suficientes. Y en el caso de la figura de Carlos, bueno, digamos, su tumultuoso matrimonio con ella también le juega en contra, y lo cual probablemente en sectores más conservadores como la iglesia también eso, digamos, le pueda jugar en contra con respecto a su imagen, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vos planteás, la popularidad de Isabel, la popularidad con la que surge Carlos, y teniendo en cuenta que es una figura tal vez de la vieja política, más allá de las funciones que va a ocupar, esto le puede jugar en contra y puede tal vez generarle unas complicaciones en su reinado, desestabilizarlo de cierta manera, la forma en la que llega en cuanto a su imagen, popularidad, los antecedentes que vos planteás. ¿Puede debilitarlo como líder o eso lo juzgará el tiempo? Yo creo que tendremos que ver qué es lo que pasa con el tiempo, ¿no? Sí, es cierto que viene una figura diferente, porque además como príncipe siempre manifestó sus opiniones, digamos, no, él dijo que es consciente ahora de que cuando, bueno, lo dijo antes de la muerte de su madre, que cuando sea rey no iba a poder transmitir sus opiniones porque no lo puede hacer un monarca, y se ha manifestado, por ejemplo, a favor de otras cuestiones como el cuidado del medio ambiente, muy activo, muy activista, entre comillas, en ese sentido. Habrá que ver cómo se comporta en eso. Creo que es un cambio de era, pero también quizás una continuidad, o por lo menos por ahora una continuidad, porque digamos, sigue Reino Unido con esa monarquía constitucional,
Otra de las cuestiones que también que habrá que analizar es el tema de el Commonwealth, que es esta comunidad de naciones que también dependen, digamos, claro, donde no solamente Carlos va a ser rey de Reino Unido y de Irlanda del Norte, sino también de 14 naciones que forman parte de este Commonwealth y que en muchos casos son ex colonias británicas. Y en este sentido también Isabel tuvo un papel importantísimo porque visitó por lo menos una vez a cada uno de estos territorios. Nunca vino a la Argentina, un punto a tener en cuenta. Se reunió con, creo que 12 presidentes de Estados Unidos, con 7 papas, es decir, pasó por muchísimos momentos de la historia importantes. Sí estaba informada a través de Margaret Thatcher de la guerra con Argentina, en Malvinas, y bueno, vivió muchísimos momentos de la historia, ¿no? Cuando ella asumió en un contexto en donde Reino Unido está bastante afectado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y ahora, digamos, por establecer alguna analogía, Carlos asume en un contexto de guerra con Ucrania, de crisis en Ucrania, de crisis energética, de inflación, y además en un contexto en el que la figura de la primera ministra tampoco fue bien tomada por la sociedad, porque la figura de Liz Truss tiene una aprobación del 78%. Digamos, recordemos que más allá de que exista un cierto tipo de voto, el voto es indirecto, el voto fue hacia los conservadores y en este caso sobre todo la figura de Boris Johnson. Correcto. Y ahora quien la reemplaza tampoco tiene tanta popularidad, incluso tiene un rechazo creo que del 78%, si no me equivoco. Bueno, son puntos a tener en cuenta. ¿Cómo sigue de ahora en más la actividad de Carlos III? ¿Se ha conocido? ¿Se ha dado a conocer más allá del protocolo establecido? Sí, va a iniciar una gira por Reino Unido, donde va digamos, a tener reuniones en distintos parlamentos, va a asistir a distintos homenajes, y bueno, finalmente el 10 será el funeral de su madre, ¿no? ¿La fecha de coronación cuándo se puede confirmar? ¿No hay un lapso establecido? No hay fecha todavía para la coronación. Como decíamos recién, no pueden pasar varios meses hasta que esto suceda. Pero en funciones ya se pone a partir del día de ayer. En funciones ya está como rey Carlos III. Agus, gracias, como siempre un placer. No, gracias a vos. Seguimos hasta las 10, estamos, dale. La mejor estación del año se